Ahora sí. Por favor, ¿me confirman si están viendo las diapositivas? Sí, señora. Sí, profesor, también. Vale, vale, muchachos, muy bien. Bueno, entonces, para poder iniciar a hablar sobre el contexto global, que es a lo que nos vamos a remitir en estos días, tenemos que primero hablar sobre el sistema en el cual se mueve ese contexto, y es precisamente el sistema internacional. El sistema internacional es toda una estructura compuesta por muchos actores, como ustedes pudieron verificarlo en la lectura, compuesto o compuesta, pues, no, compuesto, ese es el adjetivo correcto, compuesto por unas dinámicas, por una estructura de poder y con unas características muy particulares. Entonces, en primer lugar, tenemos que decir que el sistema internacional se caracteriza por ser heterogéneo. Y cuando hablo de heterogéneo, estoy refiriéndome a que lo es por la pluralidad de actores que hacen parte del sistema, como ustedes pudieron determinarlo en la lectura. Y esa pluralidad de actores que tienen unos intereses diferentes, que se mueven de forma distinta en el sistema internacional, que tienen también unas formas propias para influenciar en el sistema, hace que el mismo sistema sea heterogéneo, el sistema internacional. Inclusive, en esa pluralidad de actores, uno puede encontrar que el interés de un actor puede ir perfectamente en contravía con el interés de otro actor. Así es el sistema de complejo. También el sistema internacional se caracteriza por ser estadocéntrico, es decir, el Estado sigue siendo el principal actor del sistema internacional. ¿Por qué? Porque los estados son los únicos que pueden hacer orden internacional. Son los que tienen esa capacidad para permitir que un sistema sea unipolar, bipolar o multipolar. Es el único actor que puede girar en torno a la organización de una entidad intergubernamental o una organización intergubernamental. Y las organizaciones intergubernamentales son muy importantes porque siempre terminan generándose alrededor de temas de interés público. Entonces, el hecho de que esto sea así, pues hace que el Estado siga siendo el principal actor. Además, recordemos que el Estado es el único que puede garantizar justicia, es el único que puede repartir bienes y servicios, es el único que puede distribuir valores, de tal manera que es un actor fundamental dentro del sistema. El sistema también es interdependiente. ¿Por qué? Porque es un sistema globalizado, como lo dice el cuarto ítem. Es decir, asistimos a una integración mundial desde lo político, una integración mundial desde lo económico, cuando suscribimos tratados de libre comercio, por ejemplo, o hacemos bloques económicos, una integración mundial desde lo cultural. El tema es que ahí nos hemos también globalizado mal porque hemos perdido identidades nacionales queriendo parecernos a otros. Pero bueno, es una integración también desde lo cultural, una integración desde las TIC y por supuesto, ese es el elemento fundamental para que podamos hablar de una globalización. Si la Internet no existiera en este momento, pues sencillamente no podríamos informarnos en tiempo real de lo que está pasando en el mundo, hacer negocios en tiempo real, viajar por el mundo desde el PC, visitar museos, conocer centros culturales de otros países, en fin, aprender otros idiomas, de tal manera que también la integración va en ese sentido. Y entonces, al estar tan integrados en ese proceso de globalización y en ese proceso de ir y venir,
donde ya casi no hay fronteras, donde viajar por el mundo se vuelve a veces mucho más fácil, pues ahí caemos en una interdependencia y surgen problemas que se nos vuelven comunes y a los que hay que responder con soluciones también comunes. Ejemplo de ello, la pandemia. Por eso es interdependiente y por eso es globalizado. Pero también es fragmentado, porque de todos modos, así este proceso globalizador occidental quisiera uniformizar la cultura, eso no sucede. Siguen habiendo movimientos sociales y de hecho muchos de ellos constituidos en red que se han internacionalizado por una causa común y es precisamente las reivindicaciones por preservar la identidad nacional. Movimientos en red que también reclaman una globalización mucho más equitativa, mucho más igualitaria y mucho más inclusiva. Por eso se dice que entonces el sistema internacional es un sistema fragmentado. También el sistema se caracteriza por ser jerárquico. Ya se dieron ustedes cuenta que no todos los países tienen el mismo grado de influencia en el sistema, en sus organizaciones. ¿Por qué? Porque todos han desarrollado unas distintas capacidades, algunos más que otros, y eso permite que entonces hayan unas potencias, unas de vieja data, otras emergentes, que terminan básicamente generando unos ejes de poder para tratar de manipular el sistema de acuerdo a sus intereses. Pero también el sistema, hay que decirlo, es anárquico. Es decir, así exista en este momento una multipolaridad, no existe un gobierno central, un gobierno común que logre poner en sintonía a todos los países que hacen parte del sistema. Tal vez lo único, y eso que ya vemos que tiene también sus variantes, es la Organización de Naciones Unidas. Es tal vez la única organización que ha logrado aglutinar el mayor número de países, 193 países, que surge pues con un objetivo muy loable como es el tema de garantizar y proteger los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, y que ha tratado en medio de tanta dificultad poner de acuerdo a los países en una agenda que le apueste a la superación de la pobreza y a mitigar el cambio climático. Y esos son los objetivos del desarrollo sostenible. Pero la verdad, y ustedes lo viven, lo saben, no hay un gobierno que logre alinear todas las posiciones ideológicas que hacen parte de los estados del sistema internacional. Lo que sí ha pasado, y por eso se dice que es ordenado, es que nos hemos puesto de acuerdo en unos factores de normalización. Es decir, y no es que todos caminen hacia allá, pero eso es lo que más o menos ha logrado que medio convivamos en paz. Se le llama factores de normalización a aquellos aspectos que tratan de ordenar la vida en la sociedad internacional. Aspectos como, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, tratar, y por ejemplo, con los ODS, los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, como que profundizamos más el acuerdo en esos factores de normalización. Entonces, respetar los derechos humanos, tratar de cumplir el derecho internacional, tratar de preservar las democracias que definitivamente para la mayoría de los estados que hacen parte del sistema, la democracia es la forma de gobierno menos imperfecta y así sucesivamente. Entonces, son factores de normalización que han permitido que por lo menos no caigamos en una guerra de las implicaciones o las magnitudes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Asimismo, el sistema internacional tiene también unos actores. El actor es un elemento central dentro del sistema. ¿Por qué? Porque lo dinamiza, porque tiene vida, porque organiza la vida dentro del sistema internacional y moviliza recursos. Moviliza recursos en cuanto a la cooperación, en cuanto a la organización del sistema en agencias internacionales, porque da mensajes claros, porque pues definitivamente hace unas apuestas en común que no la puede hacer otro elemento del sistema si no es el actor. Y entonces el sistema cuenta con varios actores dentro del mismo. En primer lugar, tenemos los estados nacionales, y digo estados nacionales porque el término nación implica que allá hay una identidad. Entonces, vuelvo y les cuento pues que el Estado-Nación es el principal actor del sistema, además de que garantiza justicia, y eso también lo hace muy importante, porque si nosotros no logramos ponernos de acuerdo en unas reglas de juego en materia de derecho internacional, bien sea público o privado, para actuar dentro del sistema, pues estamos entonces en un estado de naturaleza. Y el hecho de que los estados puedan ceder parte de su soberanía para colaborar con un poco de justicia y de reglamentación de cómo moverse los actores dentro del sistema, eso lo hace muy importante. Son los que pueden hacer que se fortalezca todo un sistema jurídico de derecho internacional. También hacen parte de los mismos las organizaciones interestatales o intergubernamentales, que como les había dicho, pues son organizaciones compuestas por estados, se organizan siempre en torno a un tema. Entonces, como les había dicho, Naciones Unidas en torno a los derechos humanos, la OTAN es una organización que se constituye alrededor del tema de la seguridad regional, la Organización Internacional del Trabajo en torno a fortalecer todos los derechos laborales de los trabajadores de América Latina y el mundo entero, la Organización Mundial de la Salud en torno al tema pues de políticas sanitarias para los países y así sucesivamente. Entonces estas organizaciones intergubernamentales o interestatales son importantes por eso, porque siempre están reglamentando un aspecto fundamental de la vida del ser humano y de la vida en sociedad. Las organizaciones no gubernamentales, un actor también súper importante que no tiene ánimo de lucro y que también se une, o varios países se unen en torno a estas ONGs con causas muy loables. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, Greenpeace, que se constituye alrededor de toda la preservación y la protección del medio ambiente. Las empresas multinacionales que, pues desafortunadamente, tienen lucro, pero sobre todo instalan capital semilla en los países, capital golondrina, perdón, y entonces pues terminan instalándose en los estados, explotando los recursos naturales, vinculando laboralmente muy mal a las personas, no todas, pero en su mayoría pues tienen un pensamiento neoliberal y pues que terminan yéndose cuando su misión ha acabado y no reinvierten desafortunadamente en el país como debería ser. Y cuando hablo de reinvención, no solamente es en cuanto a salarios más justos, sino también en cuanto a contribuir a dejar el estado de cosas como las había encontrado, y aquí me refiero al tema ambiental. Contaminan, pero pues no hay ninguna responsabilidad social ahí, y bueno, ha sido muy cuestionado desafortunadamente el papel de estos actores en las naciones, en los estados-nación. Ejemplos de ello, Coca-Cola, Nestlé, todo el sector financiero y bancario, las petroleras, etc.
Los individuos influyentes, pues son estos individuos que logran influenciar en la sociedad porque se vuelven ejemplo. El Papa Francisco indiscutiblemente es un individuo influyente. Los deportistas colombianos como Nairo Quintana, James Rodríguez, Mariana Pajón, por supuesto son individuos influyentes. El expresidente Juan Manuel Santos también es un individuo influyente en el tema del proceso de paz y así sucesivamente. Y estos, pues, ¿qué es lo que hacen? Influenciar la conducta de los ciudadanos, pero también le ayudan mucho a los estados-nación a trabajar por ciertas causas sociales o por ciertas decisiones políticas. Y por último tenemos el terrorismo. Es un actor ilegal, pero lo es, que está expresando con sus devastadoras acciones el desacuerdo en el que se encuentran permanentemente por el orden internacional. Entonces es un actor que por supuesto hay que contarlo, y ya vimos pues lo que pasó el 11 de septiembre y su capacidad de influencia nefasta para hacerse sentir. En cuanto a la estructura jerárquica, pues ya hemos hablado de que según Esther Barbé, hay 3 tipos de estructura: la unipolaridad, donde pues es un poder hegemónico, un poder dominante. Ejemplo de ello, pues cuando asistíamos a los imperios de la época, los imperios expansionistas. La bipolaridad, que fue esta que se vivió durante la Guerra Fría, cada país líder defendiendo un modelo económico, socialismo versus capitalismo. Y la multipolaridad, que pues son varias potencias emergentes tratando de hacer pues sus apuestas para ver quién controla más el sistema. Esa multipolaridad, por supuesto, se debe a esas capacidades objetivas y subjetivas de las que hablaba la lectura. Bueno, antes de esto, aquí en la estructura jerárquica también hay un autor muy importante que habla sobre que también la estructura obedece a un choque de civilizaciones. Es decir, esa resistencia a entendernos desde la diferencia también ha hecho que se organice una cierta estructura jerárquica en la sociedad. Pero bueno, yo ahí no me voy a meter mucho porque eso es una discusión más de orden antropológico, sociológico, y pues realmente aquí lo que nos sirve para efectos prácticos es en términos de poder político. Entonces les decía que esa estructura jerárquica y que pues los países tengan o emerjan como poder se debe a las capacidades objetivas y a las capacidades subjetivas. Entonces, en las capacidades subjetivas encontramos cómo un país influye en otro porque es fuerte económicamente y culturalmente también se impone, trata de ser un ejemplo para el otro, para el mundo entero, y allí pues logra unos adeptos. Un ejemplo claro de eso es China. Y en las capacidades objetivas es ese poder duro, el otro es el poder blando. Este es el poder duro, que es la capacidad de imponerse, de recurrir al poderío militar, recurrir a la coerción para que los países vayan pues en torno a un eje y pues inmediatamente repelan o repelen con el otro eje que se ha constituido dentro del sistema internacional. Y ahí encontramos, por supuesto, a Estados Unidos, y digamos que también Rusia está en esa misma tónica. Y entonces, a raíz de esas capacidades objetivas y subjetivas, pues surgen 2 dinámicas propias de esas capacidades, quienes se imponen mediante el ejemplo, mediante la cooperación, mediante acuerdos comerciales y económicos, y bueno, acuerdos de toda clase, porque no solamente son comerciales, sino de carácter económico, se imponen mediante una dinámica de la cooperación.
Y cuando hablo de la dinámica de la cooperación, hablo de la capacidad que tienen los países de transferir capacidades. Si yo soy fuerte en América Latina por mi política de lucha contra las drogas, pues yo coopero como país con países como México, que también padecen, por supuesto, y con mayor gravedad este mismo problema, y esa es una forma de cooperar. De tal manera que no es solo cooperación financiera, sino también cooperación técnica, que incluso se vuelve más valiosa que la misma monetaria. Y la otra dinámica del sistema internacional es el conflicto, que es producto de esas capacidades objetivas, porque pues yo siempre estoy queriendo como país imponer mi visión de país, utilizar siempre la fuerza, la coerción, y pues debajo de todo eso lo que hay es finalmente sanciones, ¿no? Porque quien tiene el poder duro no solamente tiene el poder militar, sino también el poder económico. Y la forma de doblegar es precisamente tratando de que el otro siempre necesite de mí y se exponga a sanciones si no cumple con los requisitos o los condicionamientos que como país básicamente le impongo al momento de recibir mi ayuda. Entonces está la dinámica del conflicto. Mucho de las teorías conspiracionistas salen de la dinámica del conflicto porque, por supuesto, al generar este tipo de dinámicas, eso me permite no perder poder dentro del sistema y todo lo contrario, ganar. Un ejemplo de esto es precisamente la noticia de Naciones Unidas, donde Donald Trump le dice a China que debe hacerlo rendir cuentas por el virus. Estamos a puertas de unas elecciones. Por supuesto, Donald Trump se sintió vulnerado por la forma como la pandemia llega a su país. Él, por no tomar las precauciones debidas y una política seria frente a eso, pues permite que se contagie un montón de gente. Y ahora esa responsabilidad se la traslada a China porque siente que puede perder poder político y necesita un responsable. Entonces, eso es una dinámica del conflicto. Esto sería, muchachos, el tema de hoy. No sé si tengan alguna pregunta al respecto o todo ha quedado claro. Todo claro, profe. Sí, profe, todo claro. Ok, entonces nos vemos en 15 días. La otra semana es semana de receso. Nos la merecemos todos. Que descansen, que traten de verdad de rebobinar el chip porque pues no es fácil con toda esta situación que nos ha tocado vivir. Pero bueno, que lleguemos de verdad renovadísimos, recargadísimos para poder dar el último esfuerzo que permita culminar con éxito el semestre. Bueno, entonces un abrazo para todos y que tengan buena noche. Gracias, profe. Gracias, profe, buenas noches. Gracias, profe, que esté muy bien. Lo mismo, gracias. Muchas gracias, profe. Chao.